Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agradecen su presencia en el marco del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Daremos paso a la conferencia magistral a cargo de nuestro distinguido invitado a quien le damos la más cordial bienvenida, el doctor Héctor Fix Fierro. Bienvenido, doctor. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro distinguido invitado, me permito dar lectura a una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España, doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1991 en el área de Sociología del Derecho, investigador nacional desde 1999, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México. Sus publicaciones recientes son Entre un buen arreglo y un mal pleito, Encuesta Nacional de Justicia, así como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado, anteproyecto en coordinación con Diego Valadez. Es un honor y un placer darle la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, tiene usted el uso de la voz. Muy buenos días, muchísimas gracias. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores de este importante evento y una disculpa. Me solicitaron que entregara con anticipación el tema de mi plática y la verdad es que no alcancé a hacerlo a tiempo, pero por lo que yo espero, pues me ajustaré al tema general de este importante seminario. Entonces voy a hablar principalmente de la cultura constitucional, del concepto de cultura constitucional y de cómo la podemos investigar para después tratar de hacer algunas observaciones sobre el papel de las bibliotecas jurídicas en relación con la cultura constitucional. Pero antes de empezar a hablar de la cultura constitucional, creo que es necesario hacer algunas observaciones sobre el concepto de cultura. La cultura es un elemento, es un factor en el estudio de las instituciones. Podríamos decir que es parte del contexto dentro del cual funcionan. Por la carga histórica y por el desarrollo que ha tenido en las distintas disciplinas, pues es un concepto difícil de definir. Hay quien incluso piensa que realmente podríamos prescindir de él a veces y sin embargo no es tan sencillo hacerlo. Y también pues se ha vuelto un concepto complejo porque siempre hay la tentación de atribuir a la cultura pues los elementos residuales que no podemos explicar de otra manera, ¿no? Hemos visto cuando se habla en nuestro país del Estado de Derecho, es una explicación que nos viene con mucha facilidad. Es que es la cultura de los mexicanos no cumplir la ley, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que cuando cruzamos la frontera hacia los Estados Unidos, de repente todos somos unos ciudadanos muy bien portados, ¿no? Entonces pareciera que es el ambiente institucional y lo que nos pueda ocurrir allá los que nos hace comportarnos de otra manera. Pero algún amigo que fue cónsul en los Estados Unidos dijo, bueno, eso es con un mexicano que cruza la frontera, pero cuando llegan los demás mexicanos ya reproducimos otra vez los mismos comportamientos a los que estamos acostumbrados. Y esto me sirve para introducir una discusión muy vieja en la sociología, que es la relación entre cultura y estructura o la relación entre cultura e instituciones. ¿Qué es lo que realmente explica el comportamiento de las personas? ¿Es la cultura, nuestras percepciones, nuestras actitudes, nuestras opiniones? ¿O son las instituciones las que de alguna manera son las que nos constriñen a comportarnos de una cierta manera? Es obvio que pues las instituciones influyen en la cultura, ¿no?
al crear nuevas instituciones, pues estamos de alguna manera incidiendo en los comportamientos de las personas y en las razones que esas personas tienen para comportarse de una cierta manera. Pero también nos queda claro que la cultura pues también incide en la manera como funcionan las instituciones. Y aquí un concepto, bueno, un lugar clásico, podríamos decir, de esta discusión son las observaciones que hace Alexis de Tocqueville en La democracia en América en relación con el federalismo. Y entonces dice, refiriéndose a México, dice, bueno, la Constitución mexicana adoptó el federalismo de los Estados Unidos, pero allá en México no funciona igual. Dice, los mexicanos pudieron trasladar la letra de la Constitución norteamericana, pero no pudieron llevarse también el espíritu que anima el funcionamiento de la Constitución, ¿no? Entonces, esta sería claramente un ejemplo de explicación donde la cultura, la manera de entender una institución, pues es la que influye en la manera como funciona. Al final, yo he llegado a la conclusión de que la relación es circular. Es decir, si nos fijamos en la cultura, pues vamos a ver claramente que influye en la manera como funcionan las instituciones, pero si nos fijamos en las instituciones, pues vamos a ver que tienen una incidencia en el comportamiento y en la manera como la gente entiende su relación con las instituciones. Y aquí yo creo que es importante para nosotros como juristas darnos cuenta que sí hay una diferencia importante entre las instituciones y la cultura, y es la siguiente. La cultura pues es un elemento difuso, es un elemento indefinido, que incide en el comportamiento de las personas, pero las instituciones son organizaciones creadas de manera racional y deliberada, y por eso son capaces de acción, ¿no? De acción deliberada y organizada que tiene el propósito de alterar y transformar expectativas. Creo que eso lo hemos visto en nuestro país en relación con las instituciones electorales, justamente, ¿no? Teníamos, podríamos decir, un cierto tipo de cultura política en relación con las elecciones, y al crear instituciones como el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral, creo que se ha tenido una incidencia muy clara, muy deliberada en la manera del comportamiento de los actores políticos. Yo recuerdo todavía, pues era hace algo más de 20 años, cuando estaba apenas consolidándose la jurisdicción electoral, que los partidos políticos pues estaban todavía acostumbrados a seguir la vía, sobre todo los partidos de oposición o los partidos que perdían una elección, de la protesta, de la marcha, ¿no? Diríamos hasta de la resistencia, y que no había todavía una cultura suficiente de acceso a la jurisdicción electoral para resolver los conflictos electorales, ¿no? Creo que ese fue un gran avance del país. En algún momento los mismos partidos se dieron cuenta que en lugar de invertir en marchas, mejor había que tener buenos abogados para presentar recursos y pruebas en la jurisdicción electoral. Y pues ahí podríamos decir que hubo un cambio de la cultura electoral. Sin embargo, pues también habría que reconocer que vemos signos otra vez en nuestro país de esa vieja cultura electoral que habíamos visto superada. Entonces, si bien desde un punto de vista teórico la relación entre instituciones y cultura es una relación circular, sí creo que para nosotros es muy importante darnos cuenta que las instituciones tienen una ventaja, que las instituciones pueden de manera deliberada y organizada incidir en la cultura de las personas, en establecer incentivos específicos para su comportamiento, y con el tiempo pues eso puede ir transformando la cultura de ese grupo social. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de la cultura constitucional. Bueno, la cultura constitucional, creo yo, es una combinación de cultura política, que la estudian los politólogos, y de cultura jurídica, que estudian los sociólogos del derecho. Y habría que decir que la mayoría de los sociólogos del derecho pues son juristas de formación, o sea que al final los juristas se interesan también
no solo por las normas en sentido estricto, sino también por los elementos sociales que explican su funcionamiento. ¿Qué sería la cultura política? Pues es el conjunto de actitudes, de opiniones, de percepciones, de valores que están relacionados con la democracia, con la legitimidad del gobierno, con la confianza en las instituciones, en relación con los partidos políticos, con las elecciones, incluso podríamos decir con la identidad nacional. Y la cultura jurídica pues, se ocupa de temas como el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, la justicia, los derechos humanos, el acceso a los tribunales, el recurso a los abogados, etc. Entonces, la cultura constitucional pues, es una combinación de esas dos culturas, por la sencilla razón de que la Constitución pues, es a la vez un documento jurídico, pero también una estructura política, ¿no? Quienes estudian derecho constitucional saben muy bien que pues es necesario también entender el funcionamiento del sistema político para poder pues encontrar cuál es la inserción de esos dos procesos en el funcionamiento de la Constitución. Y aquí quizás sería conveniente introducir una distinción que elaboró hace muchos años el profesor norteamericano Lawrence Friedman. Lawrence Friedman es un sociólogo del derecho muy conocido, muy importante y que ha estudiado mucho el tema de la cultura jurídica. Y él dice que hay dos tipos de cultura jurídica. Una cultura jurídica que él llama interna, que es la cultura jurídica de los operadores del derecho, ¿no? De los jueces, los abogados, los fiscales, los profesores de derecho, etcétera, y la cultura jurídica externa, que sería la de la población en general, ¿no? Que es lo que piensa o conoce la gente en relación con el derecho y las instituciones jurídicas. Y yo creo que está muy claro que hay una diferencia importante entre ambas culturas jurídicas, ¿no? Lo que los abogados o los operadores jurídicos piensan en relación con el funcionamiento del derecho, pues muchas veces no coincide para nada con lo que piensan las personas, ¿no? Simplemente porque al haber participado en un proceso de formación profesional y de estar en actividades especializadas, pues se ve la realidad de una manera muy distinta. Y esto se pudo ver de manera muy clara, por ejemplo, en un estudio que se hizo hace algunos años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Desafortunadamente no se publicó, fue un estudio que encargó la AMIJ, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, donde pues, se entrevistó, se habló tanto con ciudadanos comunes y corrientes como con abogados, ¿no? Y al preguntárseles sobre el sistema de justicia, pues los abogados dicen, bueno, pues sí, hay problemas, pero pues funciona más o menos bien. Creo que no podía esperarse otra respuesta si alguien profesionalmente pues vive del funcionamiento de ese sistema. Pero para la gente común el sistema de justicia es una incógnita, es un elemento de incertidumbre, incluso hasta de temor, ¿no? Entonces, mientras menos se tenga que ver con abogados y con instituciones de justicia, pues muchísimo mejor. Entonces, aquí hay claramente una diferencia, una disyunción entre ambas culturas jurídicas. Creo que los sociólogos del derecho piensan que ambas son importantes para entender cómo funciona el derecho en una sociedad, pero creo que no se ha clarificado de manera suficiente cuál es la importancia relativa, ¿no? Ha habido luego alguna polémica entre los estudiosos, por ejemplo, para tratar de entender por qué en un país hay una cierta tasa de litigiosidad, ¿no? ¿Qué tanto acuden las personas a los tribunales? Y hay algunos que dicen, no, pues son las instituciones las que determinan eso, es decir, hay una cierta oferta de acceso a los tribunales o incluso de medios alternativos, y esos son los que explican que las personas acudan o no a la justicia. Y otros que dicen, no, pues es las percepciones sociales, lo que la gente piensa del modo de funcionar las instituciones, la que de alguna manera hace o no que acudan a los tribunales.
Y creo que al final puede ser que ambas tengan algo de razón, ¿no? Porque por lo que yo puedo ver, en Europa se insiste más en el aspecto de las instituciones y en los Estados Unidos se insiste más en el aspecto cultural. Yo creo que ahí hay alguna razón de fondo. No sé si la cultura política también se ha estudiado desde estos dos ángulos, de que se hablara de una cultura política interna y una cultura política externa. La verdad es que no lo sé, pero creo que también se podría aplicar perfectamente, ¿no? Hay una cultura política, pues de la clase política, de los partidos políticos, de los órganos políticos, de cierto tipo de instituciones, de la gente que profesionalmente se dedica a la política, y hay una cultura política de la población en general y probablemente pues luego no coincide, ¿no? Justamente una de las cosas que vemos a veces es esta distinción tajante entre ellos y nosotros, ¿no? Los políticos malos y el pueblo bueno. Al final hay que reconocer que también la clase política pues refleja algún tipo de comportamiento que existe en la población en general, pero también podríamos hacer esta distinción. Y creo que por esa razón también la podríamos aplicar a la cultura constitucional, ¿no? Podríamos hablar de una cultura constitucional interna, que sería, por ejemplo, la de los legisladores que aprueban reformas constitucionales, ¿no? Luego en la televisión los han puesto en evidencia, les preguntan cosas sobre la Constitución y pues no saben ni cuántos artículos tienen, ¿no? Y pues las verdad los ponen en una situación muy compleja, pero independientemente de su conocimiento de la Constitución, pues sí tienen que tener alguna idea de qué importancia tiene la Constitución, qué papel tiene la Constitución en la política y en la sociedad, por qué piensan que es necesario reformarla con tanta frecuencia, ¿no? Me imagino que algún tipo de reflexión se hacen. Por supuesto, pues también hay una cultura constitucional de la judicatura, de los jueces constitucionales, y esta pues creo que es más fácil estudiarla porque tenemos acceso a las sentencias, ¿no? Y en las sentencias podemos ver de qué manera se expresa una visión de la Constitución. También los juristas académicos, ¿no? De alguna manera sus ideas en relación con la Constitución vienen de algún lado, pueden ser de elaboración propia o pueden muchas veces ser de influencia externa, de si se vinculan, pues no sé, con la Academia de España o de Francia o de Italia, todo eso puede influir en el tipo de ideas constitucionales que se estudian y se elaboran. Y por supuesto, pues también los abogados, quienes llevan litigios donde hay aspectos constitucionales, pues tienen que tener también un entendimiento de la Constitución, del uso de la Constitución, de la interpretación que se le puede dar a las distintas partes de la Constitución y de qué tanto incluso pues esa Constitución sirve para lograr cierto tipo de objetivos. Me parece que en México no hemos estudiado la cultura constitucional desde este ángulo, ¿no? Digo, claro, se estudian las sentencias y se estudian las ideas constitucionales, pero hasta donde yo sé, nadie ha tratado de ver, digamos, entre líneas, qué clase de visión o de percepción de la Constitución se puede desprender de todos estos productos de la vida jurídica. Entonces, pues aquí habría un tema interesante para seguir estudiando. Y luego tenemos la cultura constitucional externa, la cultura constitucional de la población en general. Y aquí afortunadamente pues contamos con 3 encuestas nacionales que se han hecho ya sobre cultura de la Constitución. Las 3 se han hecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la primera en el año de 2003, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales y que incluso contó con el apoyo del Tribunal Electoral. La segunda se hizo en 2011 con el apoyo del entonces Instituto Federal Electoral y finalmente la más reciente se hizo ahora para presentarla durante las celebraciones del centenario de la Constitución, se hizo a fines del año pasado y se publicó, se presentó hace unos meses.
Pues este es un proyecto que inicialmente concibió e impulsó el doctor Diego Valadez cuando era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la maestra Julia Flores, que es la coordinadora del área de investigación aplicada y opinión del instituto, y que ha tenido incluso repercusión en otros países de América Latina, ¿no? Otros países han hecho ejercicios similares. Argentina hizo una encuesta en 2005 y otra en 2015, con muchas preguntas iguales a las que se aplicaron en México. Se hizo también un ejercicio en Bolivia y también en Costa Rica. Y bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de convencer a colegas de Perú, de Colombia y de algunos otros países en hacer un esfuerzo similar y no hemos tenido éxito, pero seguimos insistiendo. Bueno, ¿qué se ha preguntado en estas encuestas de cultura constitucional? Pues por un lado están temas de cultura política, como ya lo mencioné, ¿no? Se le pregunta a la gente qué piensa en la democracia, si es el mejor sistema de gobierno o hay algún otro mejor, de las elecciones, de la confianza en las instituciones, etcétera, ¿no? Son las preguntas que se hacen incluso en otras encuestas. Después se han hecho preguntas sobre cultura jurídica en sentido amplio, ¿no? ¿Qué concepto hay de la justicia? ¿Qué piensan sobre el cumplimiento de la ley? Aquí está claro que ellos cumplen bien la ley, pero los vecinos no, ¿no? Eso es lo que sale. ¿Qué calificación se pone usted en cumplimiento de la ley? Como que nos cuesta trabajo decir que nos merecemos un 10, ¿no? Pero tampoco salimos reprobados, entonces 8 es el promedio de la gente que se pone. Ah, pero si le pregunto a usted, ¿y los demás cómo cumplen la ley? Ah, no, pues eso es un 6, un 6.5, ¿no? Acceso a la justicia, si vale la pena o no interponer demandas, si se le puede ganar un juicio al gobierno. La mayoría de la gente piensa que no, que es difícil. Sin embargo, pues las estadísticas de los amparos o de los contenciosos administrativos dicen que pues el Estado pierde muchos juicios, ¿no? ¿Qué percepción hay de la judicatura, de los jueces? Incluso hemos preguntado si les parece que están bien o mal pagados, en fin, ¿no? Son muchísimas cosas que se pueden preguntar y que al final podríamos englobar en el concepto de cultura jurídica. Y después vienen las preguntas específicas sobre la Constitución, ¿no? ¿Qué es la Constitución? ¿Qué importancia tiene? La gente tiene en general un concepto formal de la Constitución, ¿no? Ley fundamental, en fin. La importancia pues tiene nuestros derechos o organiza el sistema de gobierno. Se han hecho preguntas si saben de cuándo se expidió la Constitución vigente, en el marco de cuál movimiento, qué tanto creen que conocen la Constitución, preguntas sobre derechos, ¿no? Por ejemplo, si saben que en la Constitución, por ejemplo, hay igualdad de los hombres y las mujeres. A veces no están muy seguros, pero en general creen que sí. También la última vez preguntamos sobre obligaciones. Dijimos, en la Constitución no solo hay derechos, sino también obligaciones. ¿Podría mencionar usted alguna obligación que esté en la Constitución? Muy poca gente contestó, ¿no? Tenían una idea vaga. Creo que eso nos dice algo sobre los problemas del país, ¿no? ¿Qué tanto o si pueden participar los ciudadanos en las reformas constitucionales? Hicimos una pregunta sobre la importancia de las constituciones locales y, por supuesto, pues hicimos preguntas sobre el cumplimiento de la Constitución, sobre si la Constitución es adecuada o no para las necesidades del país. Y aquí sí hay una tendencia muy clara de 2013 a 2017, donde aumenta el porcentaje de la gente que dice que no es adecuada para las necesidades del país, ¿no? La gente vincula de alguna manera la problemática del país con la Constitución y dice, bueno, pues si no hemos no hemos logrado resolver estos problemas, pues algo pasa con la Constitución, como que no está ayudando a resolverlos. A grandes rasgos, ¿cuáles son los resultados de estas encuestas? Por cierto, son accesibles en Internet, ¿no? La primera encuesta se publicó como libro, la segunda no se llegó a publicar como libro, pero está ahí en un sitio en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la tercera encuesta forma parte de una colección que se llama Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, que son un conjunto muy grande de encuestas que se hizo en 2015 y que ahora se ha empezado a ampliar, ¿no?
¿Cuál es el resultado general de estas encuestas? Pues una que no es muy sorprendente es que la gente tiene poca información específica sobre la Constitución, ¿no? Y aquí se refleja pues un poco los problemas de nuestro sistema educativo, ¿no? La gente pues no alcanza a saber de cuándo es la Constitución y en qué marco se expidió y cuál es la aportación principal de la Constitución. Pero se puede ver con claridad que lo que la gente desconoce es el librito, ¿no? El librito, el documento que llamamos Constitución, porque sí hay una cultura constitucional en el sentido de que pues sí la gente tiene idea de los elementos de la organización constitucional, ¿no? La gente sabe que México es una república, que tiene una organización federal, que tiene un sistema representativo, que es un sistema democrático, ¿no? Los principios que están en el artículo 40. Si uno pregunta sobre las principales funciones de las instituciones públicas, pues la gente más o menos distingue que el Instituto Nacional organiza las elecciones y que los jueces sancionan los delitos, o que el presidente de la República pues lleva la conducción de la economía, o que el Congreso de la Unión aprueba las leyes o los impuestos. Entonces, sí hay una idea general, ¿no? Una cosa interesante que salió en la encuesta, aunque esto ya es una interpretación, es que más o menos el mismo porcentaje de gente que dice que desconoce la Constitución, ¿no? Poco o nada, lo dicen más o menos un 90% de las personas entrevistadas, es más o menos el mismo porcentaje de los que dicen que la Constitución se cumple poco o nada. Entonces, para mí está claro que quien no conoce la Constitución, con mucha facilidad, pues hace el juicio de que no se cumple la Constitución. Entonces, si se conociera un poco mejor la Constitución, la gente podría darse cuenta que pues no es blanco y negro el tema del cumplimiento, ¿no? De que hay partes de la Constitución que se cumplen con cierta regularidad, ¿no? La organización de las elecciones o el procedimiento legislativo, o en fin, la sustitución de las autoridades, etcétera, y que hay otras partes de la Constitución, pues que sí, que tienen problemas relativamente serios de cumplimiento, ¿no? Y una cosa que a mí me parece muy importante es que la gente no se identifica con la Constitución y no la siente suya. A mí me parece que la Constitución pues es de toda la sociedad mexicana, ¿no? Que no es algo que debería estar monopolizado por los abogados o por los jueces, sino que es un patrimonio de toda la sociedad. Y aquí una pregunta que hemos hecho en varias ocasiones es la siguiente: la gente, las personas que no saben de leyes, ¿deben o no deben opinar sobre los cambios a la Constitución? Y más del 40% de la gente dice que no. Es decir, casi la mitad de las personas sienten que no pueden opinar, que no tienen elementos para opinar, y la verdad es que sí podrían hacerlo, porque si se pregunta si deberían participar los ciudadanos en la discusión de las reformas a la Constitución, contestan que sí. Entonces se sienten inhibidos, pero al mismo tiempo se dan cuenta que sí es algo en lo que deberían poder participar, ¿no? Y finalmente llegamos al tema de las fuentes de información, y esto me va a permitir conectar un poquito con el tema de las bibliotecas jurídicas. ¿De dónde sacan su información las personas en relación con la Constitución? La pregunta que se les hace es: ¿dónde se habla más de la Constitución? Y la respuesta pues es bastante obvia. Por un lado, en la escuela. Sí, mal que bien, en la escuela, pues en algún momento los chicos y las chicas pues tendrán que enterarse algo de la Constitución, alguna idea de los poderes y de la organización constitucional del país. Esto es algo que se veía sobre todo en las clases de civismo de la secundaria, por lo que yo recuerdo. No sé si finalmente sigue siendo así. Y luego pues son los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, la radio, la televisión, y ahora probablemente los medios electrónicos son los que finalmente transmiten más información que puede ser relevante para el conocimiento de la Constitución. Y entonces la pregunta es, pues, ¿cuál es el papel de las bibliotecas jurídicas, ¿no? Que es el tema de este seminario. Bueno, en primer lugar, y esto creo que no es ninguna sorpresa para nadie, pues en México leemos poco, ¿sí?
¿sí? Hay una escasa cultura del libro y de la lectura. Sobre esto también se han hecho encuestas y si les interesa hay una reciente que patrocinó el Instituto de Investigaciones Jurídicas con otras instituciones y que pueden consultar en la página web. Y entonces, pues por eso es difícil esperar que la población en general pues vaya a leer, y menos sobre todo en temas constitucionales, ¿no? Sí, aquí creo yo que entonces las bibliotecas jurídicas en realidad pueden ser importantes para la cultura constitucional interna, no la cultura constitucional externa. Es decir, quienes pueden usar las bibliotecas en el sentido tradicional, pues van a ser los operadores jurídicos, ¿no? Los jueces que tienen que preparar sentencias y que probablemente van a estudiar elementos de derecho comparado, ¿no? Eventualmente, pues en el Congreso, al aprobar reformas constitucionales, también se puede tener que recurrir a la investigación jurídica, pero en realidad, pues no cabría esperar una gran acceso por parte de la población en general. Además, hay que decir pues que todavía tenemos en realidad pocas bibliotecas jurídicas con escasa accesibilidad porque muchas no están clasificadas o sus catálogos no están accesibles en línea, ¿no? Y esto hace una biblioteca que no se clasifica y que no tiene manera de tener acceso, pues tiene una utilidad muy limitada. Sin embargo, ustedes saben que estamos en un proceso de transición muy importante de las bibliotecas de papel a las bibliotecas electrónicas o virtuales, ¿no? Y aquí la gran ventaja de una biblioteca virtual pues es que resuelve de manera radical el problema del acceso y de la distribución física de los libros. Tan es así que realmente ya se está desalentando la publicación de libros impresos, ¿no? Al menos mientras yo fui director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues tuvimos que ir tomando la decisión de ir bajando los tirajes porque era difícil distribuirlos y en cambio poner el acceso libre y directo en la biblioteca electrónica, ¿no? El problema pues es que muchos materiales todavía no se digitalizan y sobre todo si pensamos en lo que se ha publicado de material impreso hacia el pasado, pues realmente es muy selectivo lo que tenemos acceso, ¿no? Quizá dentro de algún tiempo tengamos una masa digitalizada mucho más grande, pero por lo pronto necesitamos todavía las bibliotecas físicas, ¿no? En México, pues ustedes saben, contamos con la Biblioteca Jurídica Virtual y aunque ya hay una masa interesante de información ahí, pues todavía no llega ni siquiera a 5,000 volúmenes, que en términos de una biblioteca de materiales impresos, pues sería apenas una pequeña biblioteca, ¿no? Y aquí hay una cosa que puede ser interesante. Hasta ahorita las bibliotecas virtuales pues realmente digitalizan los libros en su formato tradicional. O sea, lo que tenemos es accesible en nuestra pantalla, pues es un formato PDF de libro en papel. Pero en realidad los libros electrónicos tienen potencialidades que no hemos explotado, ¿no? Básicamente los libros electrónicos podrían ir acompañados de materiales, digamos, multimedia, ¿no? ¿Por qué no en lugar de una nota a pie de página, pues un video de YouTube? ¿O por qué no en lugar de pues hay unos cuadros con unos datos, pues tener hasta la base de datos? En fin, o sea, un libro electrónico tiene unas posibilidades que no tiene el libro impreso. Creo que todavía no hemos pasado a eso. Y eso podría eventualmente pues hacer más atractivo la cultura del libro, pero ya no sería el libro tradicional, ¿no? Al final, los ciudadanos pues informan mucho más por, habíamos dicho, por fuentes, una variedad de fuentes, sobre todo electrónicas, ¿no? Somos ahora una cultura mucho del video, de la imagen, ¿no? De textos muy breves, ¿no? Digo, los tweets y todo ese tipo de cosas, bueno, pues obligan a la gente a expresar sintéticamente ideas en unos cuantos caracteres, pero también eso desalienta el leer textos largos, ¿no?
Y finalmente las ideas constitucionales pues son complejas, son conceptuales, son teóricas y a veces requieren pues un desarrollo más o menos extenso. Ya casi nadie tiene el tiempo y la paciencia de estudiar las cosas. Bueno, finalmente pues estamos, digamos, trasladando nuestras fuentes de información a la Internet, ¿no? Y aunque esto no hace obsoletas las bibliotecas jurídicas tradicionales, pues sí cambia su importancia relativa. ¿Cómo podríamos reforzar la cultura constitucional? Pues yo creo que hay que hacerlo en la escuela y hay que buscar la manera de que quienes gestionen bibliotecas jurídicas pues se den, diríamos, la maña o la inventiva, la creatividad para poner accesibles esos materiales para la población, ¿no? Hacer quizá cápsulas muy breves de un par de minutos, etcétera. Y finalmente eso, sí, gracias. Finalmente eso permite que la gente tuviera acceso, ¿no? Termino mencionando algo que dijo el profesor Giovanni Sartori, que un politólogo muy distinguido que falleció hace unas semanas. Él publicó hace como 20 años un libro que llamó Homo Videns, ¿no? Y él decía que la televisión y la cultura de la imagen estaba destruyendo la cultura de la lectura y la cultura del pensamiento teórico, del pensamiento abstracto, ¿no? Y que una democracia como las que hemos tratado de construir, pues no puede vivir sin un pensamiento relativamente elaborado. Bueno, pues a lo mejor esto lo estamos viendo ahora en un plano mucho más amplio. Yo no soy vidente, ¿no? Y no podría saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero creo que nos toca seguir insistiendo en que la cultura constitucional es importante porque la Constitución es de todo mundo. Tenemos que lograr que la sociedad mexicana se reapropie de la Constitución. Creo que en algún momento hubo más cercanía y ahora se ha alejado. Y pues finalmente a las bibliotecas jurídicas les toca una función quizá limitada, pero importante. Muchísimas gracias. Agradecemos ampliamente al doctor Fix Fierro por su brillante disertación. A continuación, de manera muy respetuosa, solicito por favor al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, haga entrega, por favor, del reconocimiento en nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Despedimos a nuestro distinguido invitado. Las y los invitamos a que continúen con nosotros en este evento. Muchísimas gracias.